Llevamos miles de kilómetros sobre la ruta. Salimos de Michoacán, cruzamos en ferry hacia la baja y desde ahí comenzamos a subir, persiguiendo la línea del horizonte. California, Oregon, Washington, y ahora estamos listos para entrar a la segunda frontera, Canadá. Nuestra brújula no solo apunta al norte, marca un destino mayor. Hemos trazado el rumbo para recorrer Norteamérica de costa a costa, dejando que el camino nos transforme en cada curva, en cada paisaje, en cada frontera cruzada. No viajamos solo para llegar, viajamos para convertir la ruta en parte de nuestra historia. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. ¿Para dónde vamos? Pues vamos a Napa Valley. Y luego para subir al norte de California y dejar California. No manches, no hay nadie. Qué loco, mi amor. Llegamos a Sonoma y como pueden ver está lleno de viñedos. Sonoma y Napa son dos valles hermanos, separados por pocos kilómetros, pero unidos por una misma esencia, la tierra que convirtió a California en sinónimo de vino. Aquí, las colinas verdes, los viñedos interminables y el aire perfumado de uva madura crean un paisaje que invita a bajar el ritmo y saborear el momento. Napa es la más conocida a nivel mundial. Con más de 400 bodegas, concentra algunas de las etiquetas más prestigiosas de Estados Unidos. Ambos valles comparten algo más que viñedos, restaurantes de clase mundial, mercados locales, caminos escénicos y una cultura que celebra la buena mesa, la conversación lenta y el placer de lo bien hecho. Visitar Napa y Sonoma no es solo probar vino, es entender que hay lugares donde el tiempo se mide en cosechas y la vida se disfruta sorbo a sorbo. Llegamos al centro de Napa Valley, al famoso downtown. Lo bonito de estos barrios, colonias pobres, viviendo en mi pueblo, son las casas. Son de diferentes estilos y diversidad. No nada más en colores, sino en la arquitectura. En el condado de Napa, el precio medio de las casas se sitúa entre los $855,000 y el $1,350,000. Esa que es totalmente como cabañita de varias aguas o de dos aguas. Las propiedades de lujo suelen ser diseñadas para integrarse con el entorno vitivinícola y natural. Qué bonita está esta colonia. Mira esa casa de la esquina. Por eso te dije, hay que caminar. Aparte que nos hace falta movernos. Mira esta palmera diferente, que es como una palmera de Pero ve la casa en la esquina. No sé si sea casa. casa, oficina. Mira. Y esa verde también Mira, está mira. muy buena. Wow. Y mira la de Oh. enfrente con su terracita coquetona. Y con la clásica chimenea así. Esta ¿Esta qué estilo es? Que nos diga. Pecho chichi. Si alguien sabe qué estilo es, que nos diga. Y allá, esa también verde está muy bonita porque combina con el paisaje. Cocktail. Bien dicen que los hombres son como niños. Nosotros siempre jugamos con nuestras espaditas. Este edificio que se ve bonito. Mira ese que es un Rolls Royce, creo. Creo que sí, del año de la quietud. De aquí sale el tren del vino. Ah, sí, ahí se ve. Ahí está ya la gente en la estación. Mira la primera montaña con nieve que vemos. Entre California y Oregon se alza el monte Shasta, con más de 14,000 pies de altura, unos 4,300 metros. Ve, ahí está nuestra primera montaña nevada. Si es nieve o se está descarapelando. No es solo una montaña, es un volcán activo y un mito vivo. Dicen que ahí el cielo desciende y la tierra se eleva, y que en ese punto exacto ambos se encuentran.
Frente a Shasta, el camino se vuelve pequeño y el viajero también, recordándonos que hay sitios donde la naturaleza no se observa, se siente. No va a aparecer de nuevo. ¿No? Mira de este lado. ¡Wow! ¡Wow! No manches. ¡Qué impresionante! Ahora imagínate en Canadá, pero nos vamos a quedar en la nada. Y el olor a pino es increíble. Mi amor, ya llegamos a Oregón. Acabamos de pasar Oregón, mi amor. ¿Qué te parece? Vamos a entrar a Oregón y pasar. Digo, pasar la frontera entre California y Oregón. Slow down. Que le bajes. Porque pues, está muy... no tenga miedo, mi amor. No tenga miedo. Nada de que aquí las calabazas ruedan. Aquí las calabazas ruedan. ¿Qué tal la luna, mi amor? Y si hubiera sido luna llena, más mejor. Pero esta también está muy bonita. Ay, no pudieron poner el camping, tanto espacio que hay, y no lo pudieron poner allá abajo. 11 kilómetros todavía. Motel. Aquí hay un hotel, nosotros en el campo. Bueno, en caso de que suceda algo, ya sabemos que aquí hay un hotel. Sí, ya se nos está cayendo la noche. Nos está poniendo más denso el bosque. A ver, mira. Bueno, ya esto se puso redirigiendo porque te metiste ahí. ¿Sí te marca por aquí o...? No, ahí nos está metiendo a otro lugar, amor. No veo nada. Yo tampoco veo nada, dice que ya llegamos. Ya sé. ¿Y dónde te vas a dar la vuelta? ¿Aquí? ¿Quieres que me baje? Vete despacito para que no se nos vaya a pasar. Aquí es. Aquí es. En los dos. Aquí es. Cave Campground. Ahí dice enfrente, mira. Sí. Desgraciados. Oye, ¿Me bajo? No hay nadie. ¿A hacer un scouting? No manches, no hay nadie. Qué loco, mi amor. Allí hay un baño, ¿qué es? ¿Dónde? Allá en la esquina. No, te presto la luz, a ver. Ajá, es un baño y aquí está el basurero. ¿Dónde está la luz? No podemos. No manches, mira, sí. Pues no llegaste. Ahora sí te luciste, güey. Pues es que... ¿Qué dice? Be very aware. Never approach a bear or pick up a cove. If you encounter a bear, do not run. Face the animal, make no sound. If a bear attract person, okay. ¿Dónde está? Le tienes que hacer así, mira. Oregon is Cougar Country. También hay gatos salvajes. Okay. Manches. Exacto. Es para Airbnb, amor, no es para nosotros. Pero nos vamos a tener que quedar aquí porque nos tardamos 100 años en llegar. Pero sí me preocupa mucho que si vienen los animales grandes, nosotros no tenemos Nada con qué defender. exactamente. Ni creo que lleguemos al baño. Y no hay nadie, o sea, no hay como más personas. Hasta... ¿Qué quieres darle al motel? ¿Tú qué piensas? No sé. A ver, ¿qué te dice tu instinto? Pues que sí está muy wild. Muy, muy guay, amor. Mira, hasta el árbol ahí caído, no manches. Me preocupa
O sea, que la comida, o sea, tendríamos que meter todo allá. Y lo que sí es que no vamos a dormir nada bien. No sé, porque vamos a estar preocupados. Hay que regresarnos y déjame. A ver, vamos a ver ahí. Lo malo es que ya no tenemos internet. No, ya vámonos, güero, porque mira, Vámonos. ni hay luz, Sí, no nos vamos. vaya a aparecer un oso o algo y entonces... Digo, Déjame tomarle una foto nada más a esto. ya vente. Voy a tomar, que- no se ve nada, güey. Es que... O sea, nada, y nada es nada, no manches. A ver, ¿cuándo sigues así con estas manías de pegar en la cara? No, sí está muy guay. Y lo malo es que no hay nadie. Ajá, es lo que te digo. Sí, no. No está ni el anfitrión ni... No hay nada, ni siquiera para hacer fogata. Así amanecimos. Alguien no se quiso quedar en el campground, en el campamento. ¿Por qué? Porque ya era muy noche, La principal razón eran fue las 10 de porque, la noche y porque hay fuiste al baño y qué. cougars y osos. ¿Qué es un cougar? Como, no, jaguars. O cougar. ¿Qué dijo que era? Cougar, Cougar, como un gato montés. lo más grande es como una pantera. Ahí está. ¿Qué querías? Encontrar tu moto en el piso, la tienda toda desgarrada. Entonces terminamos aquí Ajá. y de aquí ya nos vamos para Salem. Ahora hay que comprar el spray para osos. Ah, sí. Pero yo no les quiero echar spray. pobres. No es que no vas a andar por la vida. Ay, veo un oso y pss. No. Si No estás sé, en la yo amo noche la dormido, naturaleza, yo les daría mis semillas que traigo cargando. sí, ellos te van a dar Las gracias. dientes. No, porque si comen bayas no te van a morder. Unas 3 cachetadas guajoloteras. Sí te van a... Tienes que traer eso porque si estás dormido, si ves que se acerca y que quiere meter a la casa, pues ya se lo echas. Ah, pues no es porque los veas y... Bueno, Vámonos. ya nos vamos al rato. Mejor así. Qué buena mañana. Salimos de Grand Pass en Oregon, que es casi la frontera entre Oregon y California. Y nos dirigimos ahora a Salem. ¡Ájale! ¿Qué tal? ¿Vieron eso? Un Lamborghini. Creo que era un Lamborghini. Pero como no le caben muchas maletas y ellos quieren ir a acampar en el Lamborghini, arriba traía su top case o su caja o su hamburguesa o como le quieran llamar. Muy bonito Oregon. Yo sí me lo imaginaba así, con mucho bosque, con muchos buenos paisajes, rústico, rural, campirano. Me gusta Oregon, me gusta. Luego viste, dice, ¿necesitas weed? O sea, marihuana. Y decía, weed camping, campo para irte a motear. Clásico sueño americano, tu cabaña rústica o tu casa rústica y afuera un Mustang. Al fin dejamos el freeway y avanzamos por el camino que más nos gusta, en el que disfrutamos del campo. Los clásicos poblados agricultores de Estados Unidos. Mira qué bonito pasto tiene esta casita. Hasta acá tiene su canal. Está grande su terreno y atrás su parcelita. Mira, aquí ya llovió. Pero ya viste la forma de riego. Un carrito y lo va recorriendo. Son enormes, ¿con qué las jalarán? Con Tendrán un sistema. tractor. Ah, bueno, no, ellos tienen su propio motor. Mejor que van avanzando poco a poco. Para eso están automatizadas. Ay, mira esta águila. Wow. ¿Qué tal este puentecito? Muy típico de Oregon, ¿no?
Hicimos una parada para comprar víveres y buscar el spray contra osos, y mientras esperaba tuve una muy buena charla. Sir, I have a question. Your secret for the life. My secret? Uh-huh. Well, two of them. Two secrets. No weed. Don't eat no weed? Zero, and sugar. You can eat sugar, but not a lot. But wheat is the number one. Muy malo. Muy malo. I used to weigh size 40. I stopped when I was 16. I'm 82 now. When I was 69 years old, automatic goes away. Like 3-4 months. You look great, but the wheat is bad for your brain and your organs. But I go to the store here to have gluten-free bread, and gluten-free pancakes. I still have my pancakes and bread and stuff like that. People have to have their bread. You gotta have their bread. I need, but Trying to get it. I don't need. Yeah. But yeah, that's the secret. Yeah. Okay. So I feel great. I'm 82, still riding motorcycle. I go see my doctor for a checkup. Uh-huh. It's an annual checkup. He said most of the guys 82, walker, cane. Wow. Amazing. How old are you? 50. 50. Yeah. Now you got plenty of time. I didn't start till 69 years old. I wish I knew earlier. Just stop that weed. You'll feel better. You have to take it seriously. Are you married? Pardon me? Are you married? Yeah, I'm married, Okay. but she can't ride now. She says she afraid she'll fall off. Yeah. The adventure is other secret. The adventure. Adventure. Yeah. Adventure. Yeah. We need adventure, Yeah. no stress, Yeah. live the life. And where did you start it from? Here? In Morelia, Yeah. Morelia, Michoacán. It's in the center of Mexico. Okay. Yeah. We, I like Mexico. Yeah, I like do you know Mexico? Oh, yeah. But I go to Baja all the time because I like Baja. Alrighty, nice talking to you. What a pleasure. Nice to meet Okay. you. Yeah. Ride safe. Yeah, I'm just gonna. Weighs 740 pounds. Probably about 800 pounds. Heavy. Not too bad. It's heavy, but you are strong. En el episodio pasado hacíamos una reflexión precisamente sobre los motociclistas veteranos. Si no lo han visto, vayan a verlo. ¿Quieres seguir rodando el mayor tiempo posible? Ya lo escuchaste. 82 años. No broma. No pan, no azúcar y estarte moviendo. Ahí está la clave. Avanzamos a un nuevo encuentro con la naturaleza. El camino está cerrado porque hay esa planta. Ya casi alcanzamos a la chaparrita. Ya la vi por ahí. Ya la vamos a alcanzar. Siempre se nos adelanta, ¿a poco no? ¡Órale, corre! Ya lo dijo el señor de 82 años en su moto. No sugar.
Be healthy. Y miren la representación viva del azúcar. ¿Quién comió pie? Un pedacito. Ajá. ¿Quién lo compró? Todavía no llamamos al señor de los 80. Ajá. Tengo un nuevo compañero de viaje. Saluda. Y es que Capi y Capibara se perdieron en la ruta. Y en esta segunda etapa encontramos a él. Todavía no tiene nombre. ¿Cómo creen que le deberíamos de llamar? Bueno, esta nueva mascota es un símbolo de la naturaleza y por eso me está acompañando en este trail. ¿Quieres andar en moto a los 82 años? Maybe. Not really. Pues tienes que dejar el azúcar y el pan. Eso fue lo que dijo el señor. Del lado izquierdo está el río y vamos a llegar a las cascadas o a una cascada. Después de una mañana de campamento, desayunito de un experto de campamento, café de un experto de campamento, ahora ya estás en la ciudad. En Salem. Te dije o no que te iba a dar una sorpresa, Renecito. ¿Quieres roda? Desde México. Claro, mi Renecito. Y vamos a Alaska. Así es que vamos como a medio camino. O creo que menos. Ahí viene la vida. Mira, este es su equipaje, este es mi equipaje, este es el de la comida, los de arriba. En este case está el sleeping, la casa de campaña. Del otro lado traemos como herramienta y aquí la computadora. René y su familia nos dieron esa gran pausa que siempre es necesaria. Oregón tiene el lago más profundo de Estados Unidos, el Crater Lake. En su territorio hay más de 1,400 volcanes y su gente tiene un enorme amor por la naturaleza. Miren qué chulada, otro mini. El ronco motor del Mini acompañó nuestra salida rumbo a la frontera. En las calles de la ciudad había poco tráfico. Por el retrovisor observé que un policía se acercaba. Su mirada se centró en nosotros. Al ver el saludo sentí cierto alivio y, por supuesto, emoción. Algo que te hace estar alerta es que las leyes varían en cada estado y por desconocimiento podrías cometer una infracción. En Oregón, por ejemplo, está prohibido que tú mismo te despaches gasolina. Salimos de Oregón. Casi salimos de Oregón. Ya pasamos Portland. ¿Te gustó Portland? Hey, la verdad sí está bonito. Bueno, vámonos. Estamos por dejar el estado de Oregón y entrar a Washington. Ay, ¿qué tal la señora con su Camaro rosa? Se va a acabar Estados Unidos, mi amor. Llegamos. Es que traemos un viento en contra que nos mueve todo. Ay, ¿qué tal la búfalo? Uno petacona, no las mueve el aire. Se sale a propósito. Ya hemos visto. Línea continua, ni que nada. Ya hemos visto que sobre todo los de las Harley son amos y dueños de los pool cars. Esta línea por la que vamos se llama pool car y es una línea express o rápida en
en la que solamente pueden venir 2 o más personas. ¿Te acuerdas en California cómo un jarlero nos abrió el paso? Exactamente cuando pasamos Los Ángeles, con su gran motor rugiéndolo. Llegamos a Seattle, mi amor, la última frontera. Allá vamos a ver la torre. ¿Cómo se llama la torre? Navy. Space. ¿Qué le dicen aquí a algunos? La torre de los supersónicos. Me gusta mucho cuando entramos a una ciudad. Mira qué se ve bonito. así. Qué bonito. Ay, pensé que era más grande, más alta la torre, pero no. Ya veo que hay unos rascacielos ahí. Está el puerto. Ah, ya la vi. ¿Ya la viste? Bueno, no es que sea alta o baja, quizás solo es icónica. Sí, es ícono de la ciudad por ser diferente. Mira ese puente blanco. Está nice. Ah, no, es un estadio, perdónenme. Perdonen mi ignorancia. Es el estadio de los Seahawks. Bienvenida a Seattle, mi amor. Claro que no te van a mandar a volar. Yo sé por qué te gusta perder el tiempo. Claro que no te van a aceptar la moto, ya deja de hacerle el cuento. Pregúntale por un estacionamiento. You can park it. Ok. Te puedes estacionar aquí, pero pagas $22 por hora. Pues sí, lo pagamos y está más seguro, amor. Y dejamos cascos y todo. ¡Uy! Te dije. Es un bobo, bueno, me cae. Conocida como la ciudad de Esmeralda por sus abundantes parques, Seattle vio nacer el primer Starbucks y es cuna de las bandas de grunge Nirvana y Pearl Jam. Mira la mariposa monarca. Nos vamos hacia la frontera y no precisamente a la frontera mexicana, sino a Canadá. Vámonos a Canadá. A mí está la frontera. Por eso lo pensé. Porque es todo Porque diferente. cada vez que decimos vamos a la frontera, siempre pensamos a la frontera con Estados Unidos. Vamos a estrenar la visa canadiense. Y todo el rollo que fue sacarla. Y creo que ahora ya están pensando en ya retirarla. Creo que ya no la van a pedir. Me la piden y me la sellan. No, ahorita sí, pero está como en proceso que ya no te la pidan. Y ya empezó a cambiar el paisaje. Vean nada más qué cantidad de pinos y naturaleza y follaje verde hay en este tramo. ¡Qué delicia es esto de la naturaleza! Uy, ya vamos a pasar a otra frontera. Mira cómo se ve allá Canadá. ¡Wow! ¡Wow! Ay, Sí, pero hemos llegado a la frontera, mi amor. la vida es una fiesta y estoy muy happy. Espero que después de cruzar esto te sigamos happy. Esperemos. Soy feliz, tú me haces más feliz. Ay. Hi.